Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, hablando precisamente de este país y lo que ha representado en los últimos días, pues una campaña de agresión contra esta nación caribeña, pero también contra el continente latinoamericano. Justamente a propósito del tema, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, recientemente denunció que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, es el mayor cártel de drogas que existe en el mundo, luego de que el director de ese organismo, Terry Cole, atribuyera a Venezuela una supuesta colaboración con organizaciones armadas ilegales. Y a través de redes sociales, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresaba lo siguiente: el director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que esa organización es el mayor cártel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan. Los propios informes de la agencia que dirige, llamados National Drug Trend Assessment, del año 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Agrega la vicepresidenta: este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano. Aseguró que Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo, dice la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pues a propósito de toda esta campaña, se ha comentado guerra psicológica, por supuesto en redes sociales, una campaña mediática en contra de esa nación caribeña. Antes de empezar nuestro análisis, quiero recordarle a la audiencia: puede participar en nuestra pregunta del día, que hemos precisamente hablado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y, por supuesto, toda esta agresión sobre el país. Venezuela denuncia a la DEA como el mayor cártel de drogas del mundo. El libro de Sarah Harp, El cártel de Fort Bragg, vincula a fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos con el narcotráfico. Esto, y ahí están las opciones, confirma que Estados Unidos es el mayor narcoestado, sustenta la política de agresión estadounidense, expone una hipocresía de Occidente o una fallida operación de bases militares en América Latina. Allí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante, pues asociamos y vamos a verificar todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis a propósito de todo este tema. Me acompaña en la distancia Nicolás Agua Chaguán, analista internacional, especialista en temas, por supuesto, de la geopolítica internacional desde Valparaíso, Chile. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ti, un placer para mí, Luis. Un saludo y, por supuesto, para que nos ayudes a entender un poco lo que ha sido esta narrativa contra Venezuela, pero también lo que ha denunciado, por otro lado, Venezuela a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sobre el papel que está desempeñando la DEA en Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo el escenario y cómo evalúas pues todo lo que ocurre en el Mar Caribe? Bueno, Luis, mira, lo que diga la DEA obviamente responde a los intereses de lo que le diga el gobierno norteamericano. Sabemos todos que la DEA es una entidad corrupta que promueve el narcotráfico en el mundo entero. Ya estuvo implicada antiguamente en el escándalo que se llamaba de la Contra en Nicaragua, cuando vendiendo drogas logró financiar a la Contra. Eso es una parte. Pero lo que está ocurriendo hoy en día, Luis, lo más peligroso, y ya en algunas oportunidades anteriores yo lo había mencionado esto, en el sentido de que como Estados Unidos está perdiendo los mercados a través de la Organización de Cooperación de Shanghái y la ampliación año a año y cada vez un robustecimiento mayor de lo que es el BRICS, Estados Unidos se ve la obligación, obviamente, al quedar fuera, al quedar fuera del 65% de la riqueza del mundo y del 60% del comercio mundial, Estados Unidos se tiene que hacer más fuerte en lo que le queda, que ellos denominan su patio trasero. Vale decir que todos los latinoamericanos les pertenecemos a ellos como el patio trasero de la elegante casa norteamericana. El caso concreto es que ahora va a arreciar en América Latina los golpes de Estado blandos, duros, y también podrían ser las agresiones militares.
Así que esto embarcado dentro de la obligación norteamericana de hacerse fuerte en América Latina, está obviamente la amenaza al mayor ejemplo que hay en América Latina, al menos para los pueblos latinoamericanos, que es el orgullo, la, el ejemplo de dignidad que nos ha entregado el pueblo y el gobierno venezolano. De manera que ellos están en este momento buscando, como es siempre las mismas excusas y las monsergas que repite, de que un Estado X, bueno, promueve el terrorismo, el tráfico de droga y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que son justificaciones para buscar una alternativa y lograr invadir o atacar a ese país. En el caso venezolano, yo no tengo ninguna duda que si las tropas invasoras norteamericanas osaran ensuciar el territorio venezolano, no me cabe ninguna duda que Venezuela le va a dar una buena lección. El pueblo ya lo ha demostrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son la garantía de soberanía para Venezuela. No vaya a creer algún venezolano despistado o ingenuo que si las tropas norteamericanas invadieran Venezuela sería por el bien de los venezolanos. No, van a ir por el mal de los venezolanos, le van a robar su riqueza y va a haber una carnicería como las carnicerías que ha fomentado Estados Unidos en todos los golpes de Estado que ha dado en América Latina y en el mundo entero, Luis. Eso es muy importante, Nicola, lo que comentas, porque la vicepresidenta ha comentado que este ardid de vincular a Venezuela con el tráfico de drogas es precisamente para apoderarse de las riquezas, para apoderarse, por supuesto, de un bien que efectivamente todo el mundo sabe que tiene Venezuela, que es no solamente su gente, sino también los recursos energéticos. ¿Qué representa esto, Nicola, no solamente para la nación, para un territorio que ya ha sido catalogado como un territorio de paz por la CELAC y que de paso puede servir, digamos, como un parteaguas en la relación de Estados Unidos con el resto del continente? Bueno, lo que hay que entender es que la relación que ha tenido Estados Unidos con el continente latinoamericano ya lo había mencionado Bolívar, el propio Bolívar, que iba a ser Estados Unidos el encargado de la miseria de América Latina, llamada a crear la miseria en América Latina. Obviamente eso es todo lo que ha hecho. Estados Unidos, Luis, en América Latina y en el mundo entero, esto hay que decirlo con toda la sinceridad y no buscando palabras bonitas, sino que diciéndolo directamente. Estados Unidos no acostumbra a tener relaciones recíprocas de respeto con los pueblos, sino que cuando también requiere un recurso, no está habituado a comprarlo, sino que provoca golpe de Estado para que gobiernos militares títeres le regalen el recurso o simplemente se lo toma por la fuerza de las armas, como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Irak, como intentaron apropiarse el litio en Afganistán, que al final los talibanes lo sacaron a patadas de ahí, y así sucesivamente. Estados Unidos, el día que aprenda que si necesita un recurso tiene que comprarlo, entonces recién allí va a haber paz en el mundo entero. Lo que ha significado Venezuela para el mundo entero, no solo para América Latina, para el mundo entero. Hay que ver, yo he estado en varios países árabes y hay que ver en las casas de muchos ciudadanos árabes con mucho orgullo exhiben la foto de Hugo Chávez, del gran Hugo Chávez. O sea, Venezuela es un ejemplo para el mundo entero. Estados Unidos va a buscar de mil maneras, pero la única que no le va a resultar es la invasión. Trata de hacerlo y dominar en la política de Venezuela a través de utilizar testaferros, mercenarios, de repente traidores, colaboracionistas, que es lo que hace siempre Estados Unidos en todo el mundo. El libreto que está haciendo en Venezuela, ya lo hicieron en Libia, ya lo hicieron en Siria y pretenden hacerlo, como digo, en Venezuela y van a seguir más allá, van a tratar de también de derrocar el gobierno cubano, van a tratar de derrocar el gobierno nicaragüense, están muy felices con lo que ha ocurrido estúpidamente en Bolivia, pero esa es la realidad. Estados Unidos, cuando esté claro, convencido y comprenda que si necesita un recurso
tiene que comprarlo, entonces habrá paz en la tierra, Luis. Vamos a seguir sumando elementos, Nicolás, sobre lo que a la luz de las investigaciones, incluso de, ya lo decíamos anteriormente, la UNID también comentaba sobre el papel de los Estados Unidos en todo el tráfico de estupefacientes en el mundo. Estadísticas muestran cómo la llegada, por ejemplo, de Estados Unidos a Oriente Medio con la intervención militar a países como Irak o Afganistán ha impulsado precisamente la producción de drogas y se ha convertido en una ruta importante de cárteles y del narcotráfico. Por ejemplo, existe una conexión, según los estudios, entre el incremento en el cultivo de opio en Afganistán, las 2 décadas de ocupación militar de Estados Unidos sobre el país y el dinero gubernamental de Washington gastado en el supuesto combate contra las drogas. Ahí tenemos datos sobre estos escenarios. En julio de 2000, los talibanes prohibieron el cultivo de adormideras en las zonas bajo su control y esto contribuyó a la caída de la producción de droga, que para 2001 se tradujo en una cifra ínfima con solo 8.000 hectáreas de opio. Este mismo año Estados Unidos invadió y ocupó Afganistán. Desde entonces Estados Unidos destina más de 9.000 millones de dólares para supuestamente ayudar a detener la expansión de la economía del opio, pero realmente los números solo suben. 2017 registró 328.000 hectáreas de adormideras de amapola. Esto coincide con el alarmante incremento de muertes por sobredosis de opioides en los últimos 24 años, los mismos 24 años de ocupación en Afganistán. Vamos a seguir hablando con Nicolás, hablando de esto porque en Venezuela, como veíamos, estos datos, la ONU, por supuesto, destaca el papel de los Estados Unidos, se ha puesto el ojo precisamente sobre pues, todos estos escenarios, pero ya anteriormente ha sido el tema sobre Venezuela, sobre la supuesta crisis humanitaria, ayuda humanitaria, el tema en la frontera, como veíamos en años pasados. Esta vez le toca afrontar pues, esta crítica o esta retórica sobre el combate al narcotráfico. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo, Nicolás, ¿cómo ves el accionar de no solamente de Venezuela, sino de países en la región para tener una unidad frente a todo esto que también está, por supuesto, afectando a países como Honduras, a Colombia, en el continente? Bueno, hay un dicho que dice, una vez comido el toro negro, comerán el toro blanco. Esto tienen que los países latinoamericanos deben tener muy claro de que una aventura en contra de Venezuela, bueno, será el principio del fin de muchos gobiernos y de muchos países y el término definitivamente de todo tipo de democracia en América Latina. Así que en ese sentido es una obligación de los países unirse frente a las amenazas que hace el Estado norteamericano. No solo por tratarse de Venezuela, sino que aquí hay 2 principios en juego que las naciones deben respetar a como de lugar y hacerlas respetar a como de lugar. Lo primero de estos principios es la libre autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos debe terminar con las injerencias que hace no solo en Venezuela, en toda América Latina. Debe terminar con el atropello que hace a la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces, esos principios básicos, la no injerencia y la libre autodeterminación, Estados Unidos no respeta ninguno. Es el Estado más hipócrita que hay porque habla de promover la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero lo hace por medio de las bombas, los crímenes selectivos, las invasiones, los golpes de Estado, porque mientras ellos dicen que tienen la mayor de las democracias y los mejores derechos humanos del mundo en su país, nos imponen a los latinoamericanos gobiernos militares que nos cohortan nuestra libertad, nuestra democracia y oprimen de una manera salvaje, atropellando todos los derechos humanos como ha sido la historia en América Latina. Tan solo en la década del 70, Estados Unidos fue culpable del asesinato de 300.000 intelectuales de izquierda en América Latina. 300.000 intelectuales fueron asesinados. Entonces estamos hablando de un Estado perverso, un Estado tremendamente psicópata, un Estado que además no tiene ni siquiera respeto por su propia población interna. Es un país formado
en el norte de América por criminales venidos de todas partes del mundo que no pertenecen al norte de América, ni los Donald Trump, ni los Biden, ni los Bush, ni los Clinton, ni los Washington, nada de ellos pertenecen al norte de América. Ellos son europeos que se hicieron del norte de América por la fuerza de las armas, asesinando inmisericordiamente a los pueblos de aquel Sí. territorio. Entonces, estamos viendo de que vienen ciudadanos de distintas partes del mundo que tienen lealtad a distintos países menos a Estados Unidos. No les da absolutamente nada enviar a sus jóvenes que no tienen idea por qué matan ni por qué mueren en distintas Una, guerras. sí, una situación muy incómoda y por supuesto que no permite de alguna manera, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades a través del análisis, no deja de alguna manera ver estos escenarios, sino que a través de la presión y a través de esa guerra psicológica, pues a veces no es compartida o no es vista a través de medios tradicionales. Nicola, se me termina el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a ti, Luis. Un agrado estar con Telesur. Muchísimas gracias. Nicolás Abachaguán, analista internacional, a propósito pues de esto que ha dicho Venezuela como la DEA, el mayor cártel de drogas del mundo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensifica sus agresiones contra Venezuela por presunto narcotráfico, pues el libro The Fort Bragg Cartel del veterano de la guerra de Irak y de periodista también Seth Harp expone una amplia red de narcotráfico compuesta por militares estadounidenses y por corporaciones del país que permiten expansión y permanencia de estupefacientes en territorio estadounidense. Según este libro, la trama surge tras el asesinato de 2 militares de élite que muchos años de investigación pues vinculaban en las pistas a Freddie Wayne Huff con el fallecimiento de almirantes. Huff se destacó en los cuerpos de seguridad y rápidamente desarrolló habilidades para encontrar dinero fácil en puntos de control del narcotráfico. Hay un claro contraste de estas investigaciones que mucho puede aportar al debate en nuestro continente sobre el papel de los Estados Unidos en el flagelo de las drogas. Además del informe de la ONU, pues se muestra un estudio de cómo las unidades de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos pues están fuertemente involucradas con el tráfico de drogas. Vamos a seguir analizando el tema. Me acompaña el doctor Adalberto Santana, analista internacional e investigador de la UNAM desde México. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, Angelito. Bueno, para iniciar precisamente y desde su perspectiva, ¿cómo ver estas revelaciones del libro y lo que precisamente saca a la luz en torno a la política exterior estadounidense y sobre todo el flagelo de las drogas en el continente? Bueno, evidentemente que la política, un tema medular de su política exterior es precisamente condenar a distintos países de América Latina y del mundo por ser productores o exportadores de droga al mercado norteamericano, que es el caso de México, de los países centroamericanos, de Afganistán y otros alrededor del mundo. Pero evidentemente el gran negocio del narcotráfico y del comercio de drogas pues está en los Estados Unidos. Pensamos que ahí se queda entre el 90 y el 80% de las ganancias que generan las drogas y su consumo en esa nación. ¿Y en dónde se quedan? Pues en los centros financieros, particularmente en la gran banca estadounidense, y donde se estima que solo entre el 15 y el 10% de las ganancias de las drogas regresan a los países productores de esas drogas, ya sean de la cocaína, de la marihuana, de las vitaminas,
¿sí? Y de otra serie de productos de esa naturaleza, de tal forma que entonces se puede considerar que Estados Unidos es una narcoeconomía, dado que ahí es donde se quedan las máximas ganancias que genera ese lucrativo negocio. Pero a la par también pensemos que la sociedad norteamericana, que los ciudadanos de ese país son grandes consumidores de droga, que es otro de los elementos que reproducen las condiciones de dominación en los Estados Unidos. Hoy en día, pues en 50 estados, por ejemplo, de la Unión Americana, ya se cultiva legalmente la marihuana, la cual, bueno, está permitida legalmente su consumo. Hay otras drogas mucho más duras que todavía no entran directamente al mercado norteamericano de manera legal y entran subterráneamente a esa economía. Pero las ganancias, evidentemente, quedan ahí y por eso puede hablarse que los Estados Unidos es un narcoestado, tanto por el consumo de buena parte de su población como también por el blanqueo de capitales que hay en el gran centro financiero, particularmente en el estado de Florida, que es donde más se hacen las ganancias o se realiza el lavado de dinero producto del narcotráfico en los Estados Unidos. Sí, doctor, quería preguntarle porque a través de esa investigación, pues obviamente es una crítica profunda a la labor militar de Estados Unidos en otros lugares del mundo y efectivamente usted hablaba de el terreno cultivable, por ejemplo, en Latinoamérica, precisamente en los lugares donde tiene presencia el gobierno de los Estados Unidos a través de sus bases militares, ha habido este incremento del terreno cultivable de droga. Es decir, que hay una relación entre lo que el libro proporciona y los datos, por ejemplo, de la ONUD, que en vez de, digamos, de alguna manera hablar de Venezuela sobre el flagelo del narcotráfico, pues evidencia, pues más allá de eso, la influencia militar de los Estados Unidos y la relación precisamente con un mayor incremento de los terrenos cultivables. ¿Cómo ve esa relación y por supuesto ese debate que se plantea a propósito de esta agresión que supone los navíos militares en el Caribe hacia Venezuela? Bueno, hay evidentemente un plan contrainsurgente por parte del gobierno del presidente Trump, en particular contra los países que ya no están bajo la hegemonía estadounidense, especialmente Venezuela, con el presidente Maduro, que incluso han lanzado campañas para detenerlo a él y llevarlo a las cortes de los Estados Unidos. La enorme cantidad que se ofrece pues es para legitimar la política antinarcóticos de los Estados Unidos, pero también para legitimar la política anti-Venezuela que se ha esgrimido contra el gobierno del presidente Maduro, como también se puede hacer contra Cuba, contra Nicaragua o incluso contra México, que son países que mantienen una relación mucho más estrecha en términos económicos con Estados Unidos. Pero en este momento está en la mira el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Maduro, y por eso ha habido este desplazamiento de buques norteamericanos y del aparato militar al área del Caribe para intimidar al gobierno de Venezuela. Eso es parte de la guerra contrainsurgente de los Estados Unidos que trata de intimidar. No esperamos que no ocurra un desembarco en tierras venezolanas que pudiera darse porque habría una férrea resistencia por el pueblo venezolano y por las Fuerzas Armadas venezolanas que tienen la capacidad de detener una embestida norteamericana. Y en segundo lugar, que también habría, a mi entender, una gran condena de diversos países de América Latina y especialmente pensemos que hoy en el poder está la izquierda latinoamericana en distintos países, tanto en Venezuela como en Colombia con el presidente Petro, en Brasil con el presidente Lula, en México con la presidenta Sheinbaum
en países centroamericanos como la presidenta Xiomara Castro en Honduras o Agueda en el caso de Venezuela. De tal manera que el escenario latinoamericano ya no es hegemónico para la tradicional política norteamericana. Pero sí, en esa política el presidente Trump trata de intimidar particularmente a Venezuela, ha tenido bloqueada a Cuba por más de 60 años, en lo que ha marcado ese bloqueo contra la isla y que no ha podido ser derrotada. En el caso de Venezuela, seguramente también pues no va a salir airoso Estados Unidos, sino va a tener que recular, dijeron popularmente, ante la defensa del gobierno del presidente Maduro y de la interés de que no puede demostrarse que esté involucrado en el narcotráfico. Más bien, la economía norteamericana es la que sí está involucrada y el lavado de dinero que se hace es en los grandes centros financieros de los Estados Unidos. Ahí tendría que ser los ataques por parte de la administración del presidente Trump. Sigue el debate sobre este escenario. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Le agradezco. Ahí teníamos al doctor Adalberto Santana, analista internacional desde México, sobre el tema Venezuela, la agresión por parte de los Estados Unidos, el mayor cártel de la droga en el mundo. Era la pregunta que hacíamos. Antes de terminar, pasamos a los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes. Venezuela denuncia a la DEA como el mayor cártel de drogas del mundo. El libro de Sarah Harp, El cártel de Fort Bragg, vincula a fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos con el narcotráfico. Allí las opciones. ¿Qué confirma esto? Bueno, 93% dice que confirma que los Estados Unidos es el mayor narcoestado, dicen nuestros usuarios. También hay un porcentaje más pequeño que dice que sustenta la política de agresión de los Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta en El Mundo desde el Sur. No quiero despedirme sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.